El contador de sueños. Esta noche, mientras el mundo exterior se apaga poco a poco, te invito a acompañarme en un viaje silencioso. Un viaje que no recorre caminos ni mares, sino pasillos de mármol, corredores iluminados por velas y salas donde el poder y la fe caminaron peligrosamente de la mano. Bienvenido a El Contador de Sueños. Si este tipo de historias te ayudan a relajarte, a aprender y a desconectar antes de dormir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas esta noche. Ahora, respira profundo. Acomódate. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. Porque esta historia comienza hace más de 1000 años. Viajemos juntos al año 897, al corazón de una Roma medieval muy distinta a la que imaginamos hoy. No era la capital resplandeciente del antiguo imperio, sino una ciudad cansada, fragmentada, cubierta por las sombras de su propia grandeza perdida. Los templos de mármol estaban en ruinas, desmontados piedra por piedra para construir iglesias, fortalezas y viviendas. Las calles eran estrechas y serpenteantes, atravesando foros abandonados y columnas rotas. El río Tíber avanzaba en silencio, reflejando campanarios y basílicas, como si aún recordara los días en que reflejaba al imperio más poderoso del mundo. Roma ya no era gobernada por emperadores. Pero el poder no había desaparecido. Simplemente había cambiado de manos. Ahora, el poder residía en los papas. Y, paradójicamente, jamás había sido tan inestable. Entre los años 872 y 965, en menos de un siglo, más de 20 papas ocuparon el trono de San Pedro. Muchos murieron de forma repentina. Otros fueron depuestos. Algunos, asesinados. Las elecciones papales ya no se decidían por santidad o sabiduría, sino por intrigas políticas, familias nobles y alianzas con pretendientes al trono imperial. Es en este mundo convulso donde ocurre uno de los episodios más perturbadores de la historia de la Iglesia. El juicio a un papa muerto. Pero antes de llegar a ese momento, debemos conocer al hombre que lo desencadenó todo. Su nombre era Formoso. Nacido en Ostia, cerca del mar, su nombre en latín significaba hermoso. Fue obispo de Porto y un clérigo respetado, hábil diplomático y administrador. Viajó como legado papal a Bulgaria y ganó prestigio dentro y fuera de Roma. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por conflictos. Durante el pontificado de Juan VIII, Formoso fue excomulgado acusado de conspirar políticamente y de abandonar su diócesis. Años más tarde, fue rehabilitado y regresó al favor papal. Y en el año 891, él mismo fue elegido papa. Su pontificado coincidió con una lucha feroz por el control del Sacro Imperio Romano Germánico. Formoso apoyó a Arnulfo de Carintia, enfrentándose al emperador Lamberto de Spoleto. Una decisión que tendría consecuencias, incluso después de la muerte. En 896, Formoso falleció, aparentemente por causas naturales. Fue enterrado con honores, vestido con sus ornamentos papales, en la Basílica de San Pedro. Parecía el final. No lo era. Tras su muerte, el papado pasó fugazmente por manos de Bonifacio V, cuyo pontificado duró apenas 2 semanas. Poco después, llegó al poder un hombre que cambiaría la historia de forma grotesca. El Papa Esteban VI. Esteban pertenecía al bando político de Lamberto de Spoleto, enemigo declarado de Formoso. Movido por odio, presión o ambición, tomó una decisión sin precedentes. Ordenó desenterrar el cadáver de Formoso. En enero del año 897, convocó lo que la historia recordaría como el Sínodo del Cadáver o Synodus Horrenda. El cuerpo de Formoso,
ya en avanzado estado de descomposición, fue vestido nuevamente con las vestiduras papales. Le colocaron la tiara sobre el cráneo. Y lo sentaron en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral oficial del obispo de Roma. Un diácono fue asignado para responder en nombre del muerto. Esteban VI presidió el juicio. Acusó al cadáver de haber usurpado el papado, de haber violado el derecho canónico y de haber actuado ilegalmente como obispo. Los testigos relataron que Esteban gritaba al cuerpo inerte, lleno de furia, como si esperara respuesta. Nadie lo detuvo. El silencio de la sala era absoluto. El veredicto fue inevitable. Formoso fue declarado culpable. Su papado fue anulado. Todas sus ordenaciones invalidadas. Decenas, quizás cientos de clérigos quedaron en una peligrosa incertidumbre espiritual. Pero lo peor aún estaba por venir. El cadáver fue despojado de sus vestiduras. Le cortaron los 3 dedos con los que impartía bendiciones. Primero fue enterrado en una fosa común. Luego, desenterrado nuevamente. Y arrojado al río Tíber. El horror se extendió por Roma. Incluso quienes habían odiado a Formoso quedaron conmocionados. La ciudad, agotada por la violencia, estalló. Hubo disturbios. Protestas. Susurros que se convirtieron en gritos. Pocos meses después, Esteban VI fue encarcelado. Y no mucho tiempo más tarde, estrangulado en su celda. El juicio al cadáver había terminado destruyendo al juez. El siguiente papa, Teodoro II, declaró inválido el sínodo. El cuerpo de Formoso fue recuperado del río y enterrado nuevamente con honor. Y su sucesor, Juan IX, prohibió para siempre los juicios a personas muertas. Una ley que, afortunadamente, nunca volvió a ser necesaria. El sínodo del cadáver quedó como símbolo del caos, la corrupción y la politización extrema del papado medieval. Las velas se apagan. La basílica vuelve a quedar en silencio. Roma duerme, pero la historia continúa. La luna seguía suspendida sobre Roma, bañando con una luz pálida las ruinas del foro y dibujando sombras alargadas en los callejones estrechos de la ciudad eterna. El aire nocturno era denso, cargado de incienso, humo de antorchas y rumores. Corría el año 904, y aunque Roma seguía siendo el corazón espiritual de la cristiandad, algo había cambiado profundamente. El papado, que alguna vez se había presentado como faro moral del mundo cristiano, se había transformado en un botín. Un trono disputado por familias nobles, ejércitos privados y alianzas selladas no en iglesias, sino en dormitorios y salones cerrados. Este periodo sería recordado por los historiadores con 2 nombres inquietantes. Uno, más discreto, Sacelum Obscurum, el siglo oscuro del papado. El otro, mucho más provocador, la pornocracia, el gobierno de las cortesanas. Y en el centro de este mundo turbio no se encontraba, al inicio, una mujer, sino un hombre. Su nombre era Sergio. Sergio era un aristócrata romano, de rasgos duros y ambición afilada. Provenía de una familia influyente y contaba con el respaldo de los tusculanos, una de las casas nobles más poderosas de la región. Desde joven, dejó claro que el papado no era para él una vocación espiritual, sino un objetivo político. En el año 898, Sergio estuvo a punto de convertirse en papa. Pero la elección favoreció a Juan IX, un candidato más moderado. Sergio fue derrotado y exiliado. Durante años desapareció de Roma. Pero no olvidó. No perdonó. Esperó. Mientras tanto, la ciudad se sumía en el caos. Papás que duraban meses. Otros apenas semanas. Algunos eran depuestos. Otros asesinados. Roma ya no era gobernada por consenso ni por fe,
sino por la fuerza. Finalmente, en 904, llegó el momento de Sergio. El papa reinante, Cristóbal, fue depuesto, posiblemente asesinado. Y Sergio regresó a Roma acompañado de apoyo militar. No hubo una elección pacífica. No hubo consenso. Sergio tomó el trono de San Pedro por la fuerza. Se convirtió en Papa Sergio III. Pero aunque vestía las ropas blancas del pontífice, el verdadero poder no residía solo en él. Detrás de los muros del palacio papal se movían dos figuras decisivas. Una madre y una hija. La madre se llamaba Teodora. No era una mujer común. Era inteligente, astuta y profundamente conectada con la élite romana. Tenía influencia sobre ejércitos, nobles y clérigos. Su esposo, Alberico I de Spoleto, era uno de los hombres más poderosos de Roma. Teodora gobernaba sin corona, sin trono, desde las sombras. Pero incluso ella sería superada por su hija, Marosia. Marosia era joven, bella y extraordinariamente pragmática. Creció entendiendo una verdad fundamental del mundo medieval romano. El poder no siempre se ejerce desde el altar. A veces se ejerce desde el lecho. Según el cronista Liutprando de Cremona, una fuente polémica pero influyente, Sergio III mantuvo una relación íntima con Marosia, quien probablemente aún era muy joven. Liutprando afirma que de esta unión nació un hijo. Ese hijo, según la tradición, se convertiría años más tarde en Papa Juan XI. Ahora bien, debemos ser cautelosos. Liutprando escribía con evidente hostilidad hacia la aristocracia romana. Muchos historiadores modernos creen que exageró, o incluso inventó, algunos detalles para desacreditar a sus enemigos políticos. Pero lo que nadie discute es esto. Marosia se convirtió en la mujer más poderosa de Roma. Y Sergio III gobernó bajo su influencia. El pontificado de Sergio III duró 7 años, un periodo sorprendentemente largo para una época tan violenta. Durante ese tiempo, su gobierno estuvo marcado tanto por escándalos como por una extraña estabilidad. Uno de sus primeros actos fue anular nuevamente las ordenaciones realizadas por el difunto Papa Formoso. Esto reabrió heridas profundas. Clérigos volvieron a quedar en el limbo. La autoridad eclesiástica se tambaleó. Sergio también restauró las decisiones del Sínodo del Cadáver, como si quisiera resucitar un episodio que Roma intentaba olvidar. Y, aún así, gobernó. Reconstruyó partes de la ciudad. Mandó reparar la Basílica de San Juan de Letrán. Promulgó leyes para imponer disciplina clerical. Un papa contradictorio. Escandaloso, pero eficaz. Corrupto, pero estable. En 911, Sergio III murió tranquilamente. No fue asesinado. No fue depuesto. Simplemente, murió. Eso, en sí mismo, ya era extraordinario. Pero su muerte no significó el fin del poder que había ayudado a consolidar. Marosia apenas comenzaba. Con el tiempo, se casó estratégicamente, acumuló títulos y controló Roma mediante alianzas familiares. Logró que su propio hijo ascendiera al papado. Y llegó a proclamarse senatrix de Roma, gobernando la ciudad como si fuera una emperatriz sin corona. Durante décadas, los papas fueron elegidos no por el Espíritu Santo, sino por la voluntad de una sola familia. Este periodo sería recordado como la pornocracia, un término cargado de desprecio y misoginia, pero que refleja el profundo escándalo que causó ver al papado reducido a una extensión de la política familiar. No era una era de santos. Era una era de sangre, poder y susurros. Y mientras Roma dormía bajo la luna, mientras las campanas repicaban suavemente en la distancia, el trono de San Pedro ya no pertenecía a Dios.
pertenecía a las dinastías. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque el siguiente papa escandaloso no sería manipulado por otros. Sería él mismo el escándalo. El año era 955. Roma seguía siendo una ciudad sagrada, al menos en apariencia. Bajo sus iglesias y reliquias, latía otra realidad. La del poder heredado, los pactos familiares y la violencia silenciosa. Las grandes familias romanas no gobernaban desde palacios imperiales, sino desde claustros, abadías y, cada vez más, desde el mismo trono de San Pedro. Entre ellas destacaba una por encima de todas, la familia de los Crescentii, herederos de la tradición política que Marozia había consolidado décadas atrás. Y en el centro de este mundo nació un joven llamado Octaviano. Octaviano no era un muchacho común. Su padre, Alberico II de Spoleto, no era papa, pero gobernaba Roma como si lo fuera. Se hacía llamar Princeps Romanorum, el príncipe de los romanos. Controlaba el ejército, las alianzas, los cargos eclesiásticos. Alberico despreciaba a los emperadores germánicos y no toleraba interferencias externas. Roma, para él, era un feudo familiar. Antes de morir, tomó una decisión que sellaría la historia. Obligó a la nobleza y al clero a jurar que, cuando muriera el siguiente papa, su propio hijo sería elegido pontífice. Así, en el año 955, con apenas 18 años, Octaviano fue proclamado papa. Tomó el nombre de Juan XII. Era el papa más joven de la historia registrada. Juan XII no tenía formación teológica profunda. No había demostrado vocación pastoral. No había escrito tratados ni dirigido comunidades espirituales. Pero tenía algo más importante en esa Roma. El apellido correcto. Desde el inicio, su pontificado fue diferente. Los cronistas no hablan de sermones memorables ni de concilios edificantes. Hablan de fiestas, de juegos de azar, de banquetes interminables. El Palacio de Letrán, residencia oficial del Papa, dejó de parecer un monasterio y comenzó a parecer una corte decadente. El cronista Liutprando de Cremona, nuevamente nuestro testigo incómodo, describe escenas que estremecieron incluso a sus contemporáneos. Asegura que Juan XII convirtió el palacio papal en un lugar de placer, donde mujeres nobles, viudas e invitadas cruzaban los pasillos sagrados en silencio. Acusó al joven papa de mantener relaciones ilícitas, incluso con parientes cercanos. De ordenar clérigos en establos. De brindar en honor a dioses paganos durante partidas de dados. ¿Exageración? ¿Propaganda política? Tal vez. Pero incluso las fuentes más moderadas coinciden en algo. Juan XII gobernó sin autocontrol. Era joven. Era poderoso. Y nadie se atrevía a detenerlo. Sin embargo, Juan XII no era solo un libertino. Era también un actor político. En el norte, el Sacro Imperio Romano Germánico volvía a fortalecerse bajo un nuevo líder. Otón I de Alemania. Otón deseaba el título imperial. Y para eso necesitaba una cosa. La coronación del Papa en Roma. En 962, Juan XII aceptó. En una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro, colocó la corona imperial sobre la cabeza de Otón. Los himnos resonaron. El incienso llenó el aire. Por un momento, parecía que el orden había regresado. Pero la paz duró poco. Una vez que Otón regresó a Alemania, Juan XII comenzó a conspirar. Envió cartas secretas a los enemigos del emperador, entre ellos Berengario de Ivrea. No sabemos si actuó por miedo, por ambición o simplemente por imprudencia. Pero Otón se enteró. Y regresó. En 963, el emperador marchó sobre Roma con su ejército.
La ciudad, cansada del comportamiento del Papa, no ofreció resistencia. Juan XII huyó. Algunos dicen que a caballo. Otros, disfrazado. Otón convocó un sínodo para juzgar al pontífice ausente. Las acusaciones fueron devastadoras. Simonía. Perjurio. Adulterio. Incesto. Blasfemia. Incluso asesinato. Juan XII se negó a comparecer. Envió una advertencia: cualquiera que lo condenara sería excomulgado. El sínodo continuó sin él. Fue depuesto. En su lugar, Otón impuso a León VIII, un laico que fue ordenado apresuradamente para ocupar el trono papal. Pero Roma no había terminado con Juan XII. Poco después, el joven papa regresó. Con apoyo armado y aliados nobles, recuperó la ciudad. León VIII huyó. Juan XII retomó el poder. Y su venganza fue brutal. Los obispos que habían votado contra él fueron castigados. Algunos mutilados. Otros desterrados. Algunos ejecutados. El caos volvió a Roma. Pero duró poco. En mayo de 964, Juan XII murió repentinamente. La versión más famosa afirma que sufrió un derrame cerebral mientras mantenía una relación adúltera. Otras fuentes hablan de enfermedad. Tenía 25 años. Había reinado casi 9 años. En ese tiempo, coronó a un emperador, traicionó alianzas, fue depuesto, regresó por la fuerza y dejó una reputación tan escandalosa que siglos después su nombre aún provocaba vergüenza. Y sin embargo, su pontificado no fue inútil. El recuerdo de Juan XII se convirtió en advertencia. Su vida, en ejemplo de lo que no debía volver a ocurrir. A partir de estos excesos, comenzaron a gestarse reformas profundas. Cambios que, con el tiempo, darían origen a nuevas reglas para elegir papas y limitar la influencia de las familias nobles. De la decadencia, nació la Reforma. Ahora, mientras dejamos atrás el siglo X, las antorchas se apagan en los pasillos de Letrán. El trono de San Pedro queda vacío una vez más. Y nosotros, testigos silenciosos de la historia, recordamos que incluso las instituciones más sagradas pueden perder el rumbo. Y aún así, sobrevivir. Respira profundo. La noche avanza. Porque el siguiente escándalo será aún más increíble. Las colinas que rodeaban Roma descansaban bajo un cielo cubierto de estrellas. Más allá de las murallas, entre olivares y villas fortificadas, se alzaban las tierras de Tusculum, hogar de una de las familias más poderosas y persistentes del medievo romano. Durante generaciones, los condes de Tusculum habían gobernado Roma sin llamarse reyes. Controlaban ejércitos, abadías, obispados y, cuando les convenía, también el papado. Para ellos, el trono de San Pedro no era solo un cargo espiritual. Era una herencia. Y así nació Teofilacto, el hombre que la historia conocería como Benedicto IX. No sabemos con certeza el año exacto de su nacimiento. Algunos cronistas lo sitúan alrededor del 1012. Otros, algunos años después. Lo que sí sabemos es que nació rodeado de privilegio. Su padre, Alberico III, conde de Tusculum, ya había colocado a dos familiares en el trono papal. Roma, para los tusculanos, era un tablero bien conocido. En el año 1032, Teofilacto fue elegido papa. Tenía alrededor de 20 años. Quizá menos. Adoptó el nombre de Benedicto IX. No era sacerdote experimentado. No era teólogo. No era reformador. Era, simplemente, un tusculano. Desde el inicio, su pontificado despertó incomodidad. Las crónicas hablan de una vida desordenada, violenta,
marcada por excesos. Incluso autores cercanos a la Iglesia lo describieron como un escándalo viviente. San Pedro Damián, uno de los grandes reformadores del siglo XI, escribió que el pontificado de Benedicto IX era una vergüenza para la silla de San Pedro. Otros lo acusaron de simonía, de vender cargos eclesiásticos, de comportamientos impropios y de usar el poder espiritual como herramienta personal. ¿Cuánto fue exageración? ¿Cuánto fue propaganda reformista? De nuevo, la verdad histórica se mueve entre sombras. Pero algo es indiscutible. Roma estaba harta. Durante más de una década, de 1032 a 1044, Benedicto IX gobernó apoyado por la fuerza de su familia. El papado se convirtió en una corte nobiliaria. Las calles servían de tensión. Finalmente, el descontento estalló. En 1044, una revuelta sacudió la ciudad. Benedicto fue expulsado de Roma. El trono fue ocupado por Silvestre III, un obispo apoyado por facciones rivales. Pero Benedicto nunca renunció oficialmente. Y regresó. En menos de un año, con ayuda militar, expulsó a Silvestre III y reclamó nuevamente el papado. Roma, una vez más, estaba bajo su control. Pero algo había cambiado. Benedicto parecía cansado. O aburrido. O quizá atrapado en conflictos personales. Sea cual fuere la razón, en 1045 ocurrió lo impensable. Benedicto IX vendió el papado. El comprador fue su padrino, Giovanni Gratiano, un hombre respetado, conocido por su piedad y honestidad. Giovanni aceptó el cargo con la intención, según algunas fuentes, de salvar a la Iglesia del caos. Tomó el nombre de Gregorio V. Pero el acto mismo de la transacción era un pecado grave, simonía. El intento de corregir el escándalo se convirtió en otro. Benedicto IX, libre del peso del trono, desapareció de la vida pública. Algunos dicen que quería casarse. Otros, que buscaba una vida más tranquila. Pero su historia aún no había terminado. En 1046, el nuevo emperador germánico, Enrique III, decidió intervenir. Convocó el concilio de Sutri. Allí se juzgó la situación absurda. 3 hombres reclamaban el título de papa al mismo tiempo. Silvestre III fue depuesto. Gregorio V renunció, reconociendo la mancha de simonía. El trono quedó vacío. Y Benedicto vio su oportunidad. En 1047 regresó a Roma. Por tercera vez se proclamó papa. La incredulidad se extendió por la ciudad. El cansancio también. Esta vez, el emperador no lo toleró. En 1048, Enrique III envió a Roma a un obispo alemán, Bruno de Egisheim, quien se convertiría en León IX. Un verdadero reformador. Con su llegada, Benedicto IX fue expulsado definitivamente. Después de eso, se pierde en la historia. Algunos dicen que murió alrededor de 1056 en silencio. Otros, que regresó a Tusculum y vivió alejado del poder. Pero dejó una marca imborrable. Es el único papa que gobernó en 3 periodos distintos. Y el único que vendió el papado como si fuera una propiedad privada. ¿Fue un villano? ¿O simplemente un joven mal preparado, atrapado en un sistema corrupto que lo superaba? Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que su pontificado fue el punto de quiebre. La vergüenza acumulada durante estos años impulsó un movimiento profundo de reforma. El inicio de un cambio que buscaría arrancar el papado de las manos de las familias nobles. De las cenizas del escándalo, nació la renovación. Las colinas de Tusculum vuelven a quedar en silencio. Las villas duermen. Roma respira con dificultad, pero sigue en pie.
Y mientras las campanas suenan a lo lejos, una nueva etapa se aproxima. Un papa que no vivirá en Roma. Un rey que moverá los hilos. Y una decisión que cambiará a la Iglesia para siempre. El tiempo avanzó. Los siglos de hierro y sangre dieron paso lentamente a una Europa distinta. Ya no era el mundo fragmentado del siglo X. Ahora, en los albores del siglo XIV, los reinos se habían fortalecido, el comercio florecía y las grandes catedrales góticas se alzaban como dedos de piedra señalando al cielo. Pero bajo esa aparente estabilidad, una tensión profunda crecía. La tensión entre el poder espiritual del Papa y la ambición de los reyes. Y en medio de ese choque, apareció un hombre inesperado. Su nombre era Bertrand de Got. Nació en el suroeste de Francia, cerca de Burdeos, en una región tranquila y elegante. No era romano. No pertenecía a las grandes familias italianas. Era, sobre todo, un hombre prudente. En 1305, tras la muerte del Papa Benedicto XI, el trono de San Pedro quedó vacío. Los cardenales se reunieron en Perugia, pero el cónclave se estancó. Italianos contra franceses. Días que se convirtieron en meses. Hasta que surgió una solución inesperada. Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos. No estaba presente. No era cardenal. Pero tenía algo decisivo. La confianza del rey de Francia. Ese rey era Felipe IV, llamado el Hermoso. Un monarca inteligente, frío y profundamente ambicioso. Felipe ya había chocado con el papado. Su enfrentamiento con Bonifacio VIII había terminado con la humillación y muerte del pontífice, un recuerdo aún fresco en la memoria de Europa. Felipe no quería otro papa fuerte. Quería uno manejable. Según las crónicas, antes de aceptar el cargo, Bertrand recibió exigencias secretas. Favores políticos. Silencio ante viejas afrentas. Y, más adelante, una postura favorable contra una poderosa orden militar. Los Caballeros Templarios. El 5 de junio de 1305, Bertrand de Got fue elegido papa. Tomó el nombre de Clément d'Auve. Y algo extraordinario ocurrió. No fue coronado en Roma. Su coronación tuvo lugar en Lyon, en territorio francés. Y lo más importante, nunca viviría en Roma. La ciudad eterna seguía siendo peligrosa. Dividida por facciones, marcada por la violencia de las familias nobles. Clemente V, cauteloso, decidió instalarse en Aviñón, una ciudad situada junto al río Ródano, formalmente bajo la autoridad del Reino de Nápoles, pero en la práctica bajo influencia francesa. Al principio, se habló de una estancia temporal. Pero los años pasaron. Y el Papa nunca regresó. Así comenzó lo que los historiadores llamarían la papalidad de Aviñón. Durante casi 70 años, 7 papas gobernaron desde suelo francés. Aviñón pasó de ser una ciudad tranquila a convertirse en el centro administrativo de la cristiandad. Se construyó el imponente Palacio de los Papas. La curia se expandió. La burocracia creció. Para algunos, era eficiencia. Para otros, era exilio. El poeta Petrarca lo llamó la cautividad babilónica de la Iglesia, comparando a los papas con los antiguos judíos desterrados de Jerusalén. Y en medio de todo esto, ocurrió el acto que marcaría para siempre el pontificado de Clemente V. La caída de los templarios. Durante siglos, los caballeros del Temple habían sido defensores de peregrinos, guerreros de las cruzadas y banqueros de reyes. Pero su poder despertó envidias. Felipe IV estaba profundamente endeudado con ellos. Y decidió destruirlos. En 1307, sin consultar al Papa, Felipe ordenó el arresto masivo de los templarios en Francia. Fueron acusados de herejía,
blasfemia y rituales oscuros. Muchos fueron torturados. Las confesiones no tardaron en llegar. Clemente V quedó atrapado. Al principio protestó. Pero la presión política fue implacable. Finalmente, en el Concilio de Vienne de 1312, Clemente tomó una decisión histórica. Suprimió la Orden del Temple. No porque su culpabilidad estuviera demostrada, sino por el bien de la Iglesia y la paz. Los templarios fueron disueltos. Sus bienes confiscados. Su liderazgo ejecutado. Una de las órdenes más poderosas de la Edad Media desapareció casi de la noche a la mañana. 2 años después, en 1314, Clemente V murió. Ese mismo año, Jacques de Molay, el último gran maestre templario, fue quemado en la hoguera. La leyenda dice que, desde las llamas, lanzó una maldición contra el Papa y el Rey. Ambos morirían poco después. ¿Coincidencia o destino? El legado de Clemente V es complejo. Fue un administrador eficiente. Reorganizó la Iglesia. Fortaleció la diplomacia papal. Pero también permitió que el papado se alejara de Roma. Y sentó las bases de una crisis aún mayor. El cisma de Occidente, cuando varios papas rivales reclamarían la autoridad al mismo tiempo. En su intento por evitar el caos romano, Clemente abrió la puerta a una división más profunda. Y ahora, mientras las calles de Aviñón descansan bajo la lluvia suave y las campanas del palacio papal ya no repican, el tiempo parece detenerse. El papa que abandonó Roma es historia. Los reyes que lo dominaron también. Pero la Iglesia, herida y cambiante, continuó su camino. Las velas se apagan. Las páginas del pasado se cierran suavemente. Y tú, que has caminado esta noche entre papas escandalosos, intrigas y sombras, puedes descansar sabiendo algo importante. La historia no está hecha solo por santos, sino también por errores. Y aún así, el mundo sigue girando. Duerme tranquilo. El contador de sueños ha terminado su relato.